Muy buenas tardes. Bienvenidos a todas y todos ustedes a esta sede alicantina de nuestra universidad, al edificio de Ramón y Cajal. Pues quiero agradecerle su presencia en esta actividad, una actividad un poco especial, singular y sin duda en la que vamos todos a disfrutar del recital sobre la personalidad y obra de Cervantes, en conmemoración del 4º centenario de la muerte de nuestro escritor universal, con la selección de poemas del libro Viejo, Hidalgo y Pobre de nuestro amigo Nemesio Martín Santamaría, catedrático de instituto, y con música de Juan Carlos López Segura, profesor de conservatorio y concertista de guitarra clásica, y que organizamos aquí en la sede dentro del marco de actos que se están celebrando, que la Universidad de Alicante, particularmente la Facultad de Filosofía y Letras, pero con colaboración, por supuesto, de su rectorado, del Vicerrectorado de Cultura, está organizando en estos meses de marzo y abril en la sede alicantina de nuestra universidad. Yo quiero agradecer muy especialmente a Nemesio, que hace unas semanas y a través de un buen y enorme compañero y amigo personal y de la casa, porque él fue uno de los directores de esta sede, el profesor Emilio Soler, se puso en contacto conmigo para ofrecerme esta actividad y desde el minuto uno pues a mí me pareció de enorme interés y muy acertada para el motivo que nos concita, ¿no? La conmemoración del 4º centenario de la muerte de Miguel de Cervantes. Muy brevemente les voy a leer, aunque como todos los que estamos aquí conocemos a los dos intervinientes en este acto, pero me van a permitir unas breves palabras. Nemesio Martín ha sido catedrático de instituto, ha impartido docencia en el Instituto Francisco Figueras Pacheco desde el año 1980 como profesor de lengua y literatura e igualmente como asesor pedagógico en el Centro de Profesores, tarea apoyada por más de una veintena de publicaciones didácticas, libros de texto, análisis de procesos de lectoescritura, ediciones críticas para bachillerato, adaptaciones de clásicos, animaciones a la lectura, antologías, por ejemplo, la de Juan Ramón Jiménez, estudios del cuento literario, de la lírica, etcétera. Es igualmente autor de diversos libros de poesía, como Innumerable sonrisa, Orla, Tiempos discretos, De un pueblo que olvidó a Zorín, Materia impura, Lope, El amor, El mar, y que se presenta sobre el recital que va a ser motivo de la actividad que nos ha reunido, Viejo, Hidalgo y Pobre. Posiblemente el único libro de lírica que monográficamente trata sobre la figura y personalidad de Miguel de Cervantes, motivo que le acerca hasta nosotros hoy, esta noche, en vísperas de la efemérides del 4º centenario de su muerte. Juan Carlos López Segura es, como hemos dicho, profesor de conservatorio y concertista, y es sin duda una de las más jóvenes promesas que como concertista disponemos en la actualidad en la Comunidad Valenciana. Hizo la carrera en el Conservatorio de la ciudad de Alicante y de su reconocimiento dan cuenta los múltiples galardones obtenidos, así como las ya muy numerosas giras de conciertos por varios países hispanoamericanos, por Estados Unidos, por Alemania, Japón y próximamente por China. Es todo un lujo para esta casa contar con la presencia de Nemesio Martín y de Juan Carlos López Segura, y seguro que vamos a disfrutar con esta actividad, el recital sobre la personalidad y obra de Cervantes. Muchas gracias, Nemesio, Juan Carlos, por estar aquí en la sede y a todos ustedes por estar en esta sede que es sobre todo su casa. Gracias. Sí. Muy estimados amigos, eventos como este en el que nos encontramos suelen presentarse a la percepción de los asistentes como una especie de apelación abstracta emitida por una entidad anónima y distante. El propósito de la casa que hoy nos acoge y el talante del servidor que les habla son muy otros. Se cifran en la celebración conjunta de un mito,
el de la figura del Quijote, con él, que tanto da, el de Cervantes. Por mito entendemos el conjunto de creencias que intelectual y emocionalmente nutren desde la penumbra de nuestra subconsciencia el alma colectiva. Cuanto más viejo me vuelvo, más me atraen los mitos, exclamaba Aristóteles. Sentimos como sentimos, somos como somos, merced a los mitos que nos singularizan. Por eso Maeztu, Unamuno, Azorín, Ortega, Américo Castro, etc., en aquella magnífica conmemoración del tercer centenario de la aparición del Quijote y su posterior muerte, creyeron encontrar el arquetipo de la españolidad en la figura de Cervantes. Indagar entre los escombros que el tiempo y las sombras acumularon sobre la personalidad de nuestro escritor, tan reacio a la exhibición de su intimidad y tan parco en efusiones sentimentales como en proclamas de tipo doctrinal, me siguen resultando una tarea apasionante. La lectura del Quijote me descubrió un mundo de un inmenso atractivo intelectual. Las innovaciones literarias de radical modernidad daban después lugar más tarde al pensamiento y a la actitud de un hombre que me invitaban a situarme ante la vida con cabal intelección e insobornable honestidad. Don Quijote, el propio Cervantes, vaya, y como Santa Teresa y como San Ignacio de Loyola, se enfrenta al mundo de la lectura de los libros como los devotos seguían la imitación de Cristo, en busca de imágenes para la vida. Al desocupado lector del Quijote pronto le asaltan una serie de preguntas. ¿Quién es el autor que, además de ofrecerme la parábola de una aventura, se empeña en proporcionarme un conjunto de imágenes para la vida? Todo un credo humanista, o como diría Ortega, toda una teoría de razones vitales. ¿De qué raíces se alimenta ese mito? Interpretar esos datos imprecisos, además de parcos, hasta llegar a unos núcleos significativos que me permitieran dar sentido y ordenar ese deslumbrante conjunto de imágenes estéticas y vitales, ha sido durante muchos años no solo una afición íntima y un punto obsesiva, sino también un imperativo docente que así me lo reclamaba. Y como dijo Lope, solo puede quedar lo que se nombra, quise dejar constancia de tan emocionada experiencia en los poemas que hoy voy a compartir con ustedes bajo el epígrafe de Viejo, Hidalgo y Pobre. Título que les recordará la aprobación de la segunda parte del Quijote a cargo del canónigo Márquez Torres. Muchos caballeros franceses, de los que vinieron acompañando al embajador, tan corteses como entendidos y amigos de buenas letras, se llegaron a mí y a otros capellanes de mi señor. Apenas oyeron el nombre de Miguel de Cervantes cuando se comenzaron a hacer lenguas, encareciendo la estimación en que así en Francia como en los reinos sus confinantes se tenían sus obras. Preguntáronme muy por menor su edad, su profesión, calidad y cantidad. Halléme obligado a decir que era soldado, viejo, hidalgo y pobre. El mito. Si intentas indagar en la corriente que transcurre insomne bajo el suelo del alma colectiva, olvida a aquel bufón con yelmo de papel y espada de hojalata que hizo desternillarse a sus contemporáneos. La risa que suscita está compuesta de un puñado de fina inteligencia y un par de arrobas de melancolía. Desecha el sentimiento que contagia su condición de héroe irredento y trágico, perseguidor de causas imposibles. Y no adscriba su nombre a una ciudad, un pueblo, una cultura. Don Quijote no es ciudadano más que de sí mismo. Su patria, los caminos borrachos de ilusión y aventura. No sirve a otra bandera que la batida solo por el aire libre. Su divisa, el amor. Aunque la realidad transforme en zafia labradora a Dulcinea, o sea esta una simple ilusión que habita únicamente en mi cabeza. Si quisiera seguir indagando en el mito,
Fíjate en su mirada. Lo mismo que los ojos de los niños, está hecha de estrellas, con luces de ilusión y fantasía. Y en el ristre del peto, cerca del corazón, esgrime como lanza una celeste rosa que cortó de tu alma. De cuyo nombre no quiero acordarme. Al echar una mirada retrospectiva sobre la biografía de Cervantes, nos sobrecogerá en primera instancia un sentimiento de aguda desolación. Desde que a los 4 años lo arrancan del seno familiar en Alcalá para llevarlo a Valladolid, su vida parece marcada por el destino de los excluidos, por el desarraigo y el éxodo. Desde esa edad de los 4 años hasta los 70 en que muere, jamás residió en casa propia. Como dirá más tarde por boca de su caballero andante, mi vida es el camino. Si efectivamente es cierto el axioma orteguiano, yo soy yo en mis circunstancias, nos será difícil encontrar una biografía tan potente, tan alta, tallada en la ruin escoria de unas circunstancias que lo abocaban fatalmente al infortunio. La mejor creación de Cervantes fue la novela de su propia vida. Su mejor invención, la de sí mismo. Yo proclamo, dice Gautier, que el Quijote es obra maestra e incomparable. Quizá ningún otro escritor se ha elevado a su altura. Pero discúlpenme si prefiero el hombre al libro. Bello es tu libro, dialoga Azorín con Cervantes, pero tú crees, ni nadie podrá creer, que es más bello que tu propia vida. Consta en los documentos que fuiste bautizado domingo, 9 días del mes de octubre del año del Señor de 1547. Se conserva aún la casa de Alcalá, en calle de la Imagen, número 2, donde unas fechas antes, por San Miguel tal vez, viste la luz. Fuera digno, detalle un punto ilustre, colgar tu natalicio del togado, plateresco humanismo de la egregia complutum, o enhebrar tu apellido en su cielo levítico de torres y campanas monásticas. Pero tú no pudiste, no quisiste jamás recordar tus orígenes. Y cuando lo intentaste, te asaltó aquel tañido sombrío de maitines de un cercano convento, resbalando sobre el bisel del frío, hasta el hondo silencio donde se desangraban los lirios de tu infancia, tus 4 años ateridos, atónitos. En pobre carromato salías de Alcalá. Atravesabas el Guadarrama, el frío de sus últimas nieves hacia Valladolid, hacia ninguna parte, estirpando paisajes, querencias imposibles. Fue allí en Valladolid donde viste a tu padre con grilletes entre 2 alguaciles, camino de la cárcel, don Rodrigo, el sordo cirujano, tan taciturno y bueno. No quisiste acordarte. Tenías 5 años. Ese día nacía tu hermana Magdalena. Y después de 8 meses de lágrimas, de cárcel, de terrores nocturnos, con el invierno en puertas, envuelto en una manta y en otro carromato igual de pobre, volviste a ver las nieves del Guadarrama y del Despeñaperros en destierro hacia Córdoba. Así, exiliado de tu propia infancia, intuiste de pronto que la vida es posada y la meta el camino, que la única patria del hombre es la quimera. Intrépida avidez de fantasía, de ideales sin límites, desolados paisajes de aventuras donde el sol y la lluvia tallen el gesto caballero y prócer, para que al fin la hazaña se publique en la imprenta del aire.
Vista cansada, para bien morir. Desde que en 1605 termina la primera parte del Quijote, Cervantes escribe de forma compulsiva. Recopila y amplía las novelas ejemplares para darlas a la imprenta de su amigo Juan de la Cuesta, en 1615. Lo propio hace con los entremeses. Todo ello mientras versifica el viaje al Parnaso y pergeña los trabajos de Persíles y Segismunda. Dominado ya el personaje y elevada la peripecia de su definitiva significación, la capacidad creativa le pide nuevos asuntos. Porque él siempre ha tenido el entendimiento, la mano y la pluma a escribir de un solo sujeto, y hablar por boca de pocas personas es un trabajo incomportable. Resistiendo esa pereza, Cervantes alterna la escritura de las obras citadas con la redacción de los capítulos de la segunda parte del Quijote. La urgencia por concluirla le sobreviene por la aparición en 1614 del Quijote de Avellaneda. Le apremia su librero Francisco Robles, a quien la aparición de la novela apócrifa le hundía su negocio, cuando ya le había adelantado la mitad de los 800 reales en que había cerrado el trato. Pero la premura era otra. La aparición en 1605 del Quijote provoca una reacción inusitada. Rápidamente se convierte en un bestseller. Se suceden inmediatamente las ediciones Zaragoza, Barcelona, Lisboa, Amberes, Londres, París. Como el propio autor nos dice, no hay casa que no se precie que no tenga un ejemplar. Y cuando unos lo dejan, otros lo cogen. Y los críticos los escritores oficiales, los Lope, los Argensola, los Quevedo y los críticos del momento, en muchas ocasiones con intención alevosa, reciben la novela con menosprecio. Era una obra que venía al mundo sin los exigibles sellos de calidad, sin prosapia literaria. Se salía fuera de la épica consagrada por Aristóteles y su indiscutido canon de excelencia. Su protagonista, un semiplebeyo y además loco, rodeado de un coro de villanos que sin pudor exhibían sus cariadas vidas, era un libro de burlas, una obra menor de bajo estilo. La sentencia es de Lope, el mismo Lope, por cierto, que luego le imitará en sus novelas a Marcia Leonarda. Nadie tan necio que el Quijote a la ve. La premura, decimos, es otra. Cervantes, que había leído y reflexionado sobre teoría de la literatura más que cualquiera de sus contemporáneos, quiere reivindicar para sí el reconocimiento de haber sido el primero en novelar en lengua castellana. Es decir, de haber creado lo que Castelvetro estaba postulando desde Italia, la épica en prosa. Esto es la novela moderna, el género literario de más actualísima vigencia. Con la lectura de los dos poemas que siguen y después de haber repasado con ustedes el rosario de fracasos por el que transitó y de dejarles a los pies del lecho donde agoniza don Miguel, un consuelo dulcísimo, sin embargo, terminará invadiéndonos. Puede ya morir en paz. Sobre la ruindad de tantas penurias y fracasos, cumplió con su destino y lo elevó a la más alta cota de los elegidos. Pocos como él han podido encarnar las palabras de Nietzsche. Para el verdadero creador del mundo del arte, nosotros ya somos imágenes y proyecciones artísticas. Y el significado de obras de arte es donde tenemos nuestra más alta dignidad, ya que solo como fenómeno estético están la existencia y el mundo eternamente justificados. Vista cansada, no se muera vuestra merced, señor mío, sino tome mi consejo y viva muchos años, porque la mayor locura que puede hacer un hombre en esta vida es dejarse morir sin más ni más, sin que nadie le mate, ni otras manos le acaben que las de la melancolía. Quijote, segunda parte, capítulo 74. Tu vista está cansada. ¿Cuántas horas llevas sobre los pliegos, ávida, vigilante del torrente fabulador, ceñido mal a los severos cauces de la estética? Desde el etuario que desayunaste apenas has comido. Limonada.
Tan solo limonada con azúcar que puntual cada hora Catalina te trae, resignada y distante. No es bueno tanto líquido. Para tu hidropesía, te lo han dicho los médicos. ¿Y ella qué sabe? Tu librero taur Francisco Robles te ha adelantado la mitad del pago mezquino del Quijote para aplacar el cáncer de tus deudas. La otra mitad. Aunque el apremio es otro. Quítate los anteojos. Parecen en efecto dos huevos estrellados de mal hechos. Te urge el orgullo. Vanidad no tuviste por falta de ocasión o quizá porque fuiste lo suficientemente inteligente. Te urge tu arrogancia ultrajada por el silencio cómplice, cuando no el salivazo. Nadie tan necio que el Quijote alabe. Cuánto dolor supuran las heridas que tú mismo te encargas de exhibir ante tus enemigos. Solo debilidad son tus baladronadas. Yo soy aquel que la invención excede a muchos. Doy a entender que soy el primero que he novelado en lengua castellana. Lo sabe todo el mundo. Lo sabe Lope, que te está imitando, y Góngora, a quien temes agraviar con tus cortas alabanzas. Y Quevedo, que calla. Lo saben y te ignoran. Un mísero soneto te han negado de prólogo al Quijote. Los Argensola te excluyen ante Lemos en su corte de Nápoles. Ninguno de ellos, cuando tu hidropesía te destruya, irá en la comitiva de tu entierro, y no donará nadie la limosna de un verso para una loas póstumas, como es costumbre hipócrita. Bebe un sorbo de agua limonada, descansa un poco ya. Mira por la ventana cómo gallea Lope en compañía de su nueva amante, la linda y joven Marta, tan insultantemente joven, putañero. Y luego sigue, no te entretengas más con la hija de Ricote, abrevia ya la estancia en Barcelona. Imposible sostener por más tiempo el peso de los sueños. No hay alarga para tanta quimera en carne viva expuesta a la intemperie de caminos y duques carroñeros. Mata a Alonso Quijano de cordura, aunque los sueños de la razón produzcan monstruos que te den muerte de melancolía. Bebe, sé consecuente con el azúcar que te está matando, con la aceda verdad que has alumbrado. No es la literatura crónica de áureos dioses, sino ejercicio estricto, solitario, que indaga entre las sombras un rayo de heroísmo que nos salve. Solo. ¿De qué te quejas? Solo irás a la tumba con la pobre estameña de hermano franciscano. Mal descubierto el rostro, para que reconozca la eternidad tu nombre, el regocijo humilde e inmenso de ser hombres. Para bien morir. Es cierto, apenas te ha quedado tiempo para morir. Primero fueron los apremios de Robles, tu librero, para que dieras fin a tu Quijote. Luego las novelas ejemplares, comedias y entremeses, el Persiles. Hasta la misma víspera, el pie ya en el estribo, forzado galeote, amarrado a tu pluma. El hambre siempre. Descansa ya. Ha llegado tu hora. Prepárate a morir, mas no postergues el balance obligado. ¿Qué te queda? Echa cuentas. Pero no te equivoques como siempre lo has hecho. La eternidad o el mármol no tolera las discretas excusas de tus prólogos. Son frustrados ataques contra los Lope, contra los académicos que te han menospreciado. Estocadas y cintas del débil y el herido. Reconócelo al fin. Eres un fracasado. Haz las cuentas, repasa. Tus sueños militares, tus méritos de guerra se saldaron con 2 arcabuzazos, la manquedad de un brazo, una propina de 40 escudos de aquel hijo del rayo de la guerra y 5 años de cárcel en Argel. Por no contar la infamia que acerca de tu hombría
propaló un renegado. Fracasaste. Fracasaste de nuevo ya en Madrid, glorioso postulante en cortes, en la corte, el lujo, los harapos, la dilación, las colas, la legión de tullidos, el venal escribano, la carta, el expediente, el soborno raquítico a costa del ajuar de tus hermanas, la desesperación. Así pagó el imperio siempre a sus soldados. Tus estrenos teatrales no pasaron de discretos fracasos. Reconoce conmigo. El teatro es juego, por simulacro de la vida, arte por tanto impuro. Tal vez te sobró lógica, orden, canon, idea y te faltaron vísceras. Lope te desplazó. Su teatro es el estómago en el que se degluten las tensiones innobles de la existencia toda, sucia biología. Tus fracasos, Diamante, mejor no recordar. No beber el acíbar hasta los pozos. Basta. Es el momento de prepararse para la radical, eterna soledad. Te queda tu Quijote. Ciertamente la bizarría aquella se ha cumplido con creces. A mí se me trasluce que no ha de haber nación ni lengua alguna donde no se traduzca. ¿Y a ti qué se te dan? ¿La tercera edición o la segunda en Madrid y en Amberes? ¿Las de Valencia o las de Barcelona? La edición en inglés de 1612. ¿Dónde estarán los últimos 800 reales que Robles te pagó por la segunda entrega? Vives de los sufragios, de Sandoval, de la munificencia del gran conde de Lemos. Eres un fracasado. De soslayo te miran, te ven y no te ven en la academia de Francisco de Silva. Tus colegas sutiles sonríen displicentes y se mofan de tus ajadas ropas, tu boca desdentada. Fracasaste. Ahora sí, de verdad, dentro de unos instantes entras en el Parnaso. A falta de acomodo, Apolo te dirá, te sientes en tu capa. Tendrás que responder que no tienes ni capa, que la virtud es manto con que tapa y cubre su indecencia la estrecheza. Es cierto, fracasaste, todos como tú, como el loco hidalgo fracasamos. La muerte no redime vida alguna. Amor, dinero, gloria, hasta el mar como tú muere de hidropesía. ¿Dónde la salvación? Por si de algún consuelo te sirviera en los breves momentos que te quedan, te traigo a colación esas palabras. No te es ajeno ya su contenido del pensador Teutón. La muerte no redime vida alguna. El arte sí. El arte no está hecho de mármol ni de bronce, tampoco de palabras. El arte no es figura, forma, estilo. Nadie entendió tu estilo, sino de sangre, sombra, tiempo gris y fracasado sueño de la vida. Olvida los desdenes, la pobreza, el devenir glorioso o incierto de tus obras. Tu mejor obra de arte fuiste tú, tu vida misma la más alta ocasión que siglos han de ver. La donosura, la intención, el gesto que lograste imprimir en la materia viscosa y malograda de tus días, el mismo sueño, la locura insigne de tu pobre hidalgo. A falta de otro asiento mejor en el Parnaso, mi corazón te ofrece como capa este pobre recuerdo. Como Alonso Quijano, vuesa merced no muera de cordura, no se me muera de melancolía. El testamento. De la vida de Lope lo sabemos todo. Nunca escribe un soneto sin terminar hablando de sí mismo. Si algún detalle les faltara para satisfacer su curiosidad voraz, basta que acudan a su epistolario, publicado por González de Amezúa. El detalle más íntimo y doméstico, aún rezomando espontaneidad, está allí expuesto. La biografía de Cervantes, sin embargo, está llena de silencios. Poco o nada sabemos de su yo más íntimo, de sus relaciones y reacciones más personales, de sus creencias y prácticas religiosas, y poco o nada sabemos de sus sentimientos amorosos. ¿Cómo fue la aventura napolitana con una tal Silena? ¿Qué grado de intensidad y trascendencia tuvo? ¿Y la más rudimentaria relación con Ana Franca? Pero especialmente nos queda una curiosidad infinita por aplacar ante el desconocimiento de su relación amorosa con Catalina de Salazar,
su mujer. Da la impresión de que Cervantes quiso pasar de incógnito, como sombra evanescente ante los demás, y que su única preocupación fuera enfrentar al lector consigo mismo. No le interesan los amores, sino el amor, y que ese lector reflexione, conceptúe, catalogue, como Velázquez hace con el contemplador de su Venus del espejo. Ninguno de los dos dan definiciones. Simplemente interrogan por el gran sentimiento, la gran palanca que mueve la conducta humana. Solo exigen coherencia. Es también el amor el gran factor de la moralidad y dignidad humanas. Me van a permitir que recuerde con ustedes uno de los más brillantes momentos del Quijote. Se trata de las 4 historias de temática amorosa que se van trenzando en la primera parte. Las de Don Fernando y Dorotea, Cardenio y Luscinda, la del propio Don Quijote haciendo penitencia de amor en Sierra Morena y la de los protagonistas del curioso impertinente, Anselmo, Lotario y Camila. Cuando Sancho, un poco temeroso de la soledad de aquellos parajes montañosos de Sierra Morena por los que se van internando, trata de disuadir a su amo para que no imite a Orlando el Furioso o a Amadís, puesto que Dulcinea no ha cometido niñería ni con moro ni con cristiano. Don Quijote responde: ahí está el punto, y esa es la fineza de mi negocio, que volverse loco caballero andante con causa, ni grado ni gracias. El toque está en desatinar sin ocasión, y dar a entender a mi dama que si en seco hago esto, que hiciera el mojado. Y algo más adelante, en esos sabrosos razonamientos del capítulo 31, al recriminar Sancho a su amo la costumbre de enviar hasta Dulcinea a los caballeros vencidos para rendirle pleitesía, Don Quijote le replica: oh, qué necio y qué simple que eres. ¿Tú no ves, Sancho, que eso todo redunda en su mayor ensalzamiento? Porque has de saber que en este nuestro estilo de caballería es gran honra tener una dama muchos caballeros andantes que la sirvan, sin que se extiendan más sus pensamientos que a Sevilla, por solo ser ella quien es, sin esperar otro premio de sus muchos y buenos deseos, sino que ella se contente con aceptarlos por sus caballeros. Con esa manera, repuso Sancho, he oído yo predicar que se ha de amar a nuestro Señor por sí solo, sin que nos mueva esperanza de gloria o temor de pena. Aunque yo le querría amar y servir por lo que pudiese. Don Quijote está loco. Hace una penitencia asombrosa en seco y emprende las mayores desmesuras por su dama. Ama a Dulcinea con la misma limpieza y desinterés con que se ama a Dios. Pero se pregunta el lector, ¿quién estaba más loco? ¿Don Fernando? ¿Anselmo? ¿Lotario, causantes del profundo desorden emocional de los protagonistas? ¿O el propio Don Quijote? Y tal vez es el lector desocupado al que se dirige Cervantes. Concluía del siguiente modo: el amor, la amistad, los más altos nombres de la convivencia, ¿en qué consisten? Sino en crear generosamente espacios de libertad en los demás. Y yo me permito preguntarles a ustedes, ¿conocen otra definición del amor y de la amistad más bella que esta que nos proporciona Cervantes? El testamento. Id el mando que cuando Dios me sea servir y llevar de esta presente vida, mi cuerpo se ha llevado al lugar de Esquivias, jurisdicción de la ciudad de Toledo, y se entierre en la sepultura de Fernando de Salazar, mi padre. Testamento de Catalina de Salazar, esposa de Cervantes. Resultan ciertamente ociosos los intentos de indagar en la sangre del poeta que con tanta frecuencia exhibe sin decoro el mineral divino que Venus infundiera en sus venas. Rico en sonoridades,
Su corazón bombea el mismo porcentaje de néctar o de acíbar y de tortura siempre que el de cualquier mortal. Ya quedó dicho, flatus vocis et praetera nihil. A tenor de los datos que tus fieles arqueólogos han logrado exhumar, a través de esa joya del desamor que arriba transcribimos, podemos deducir que no fueron contigo precisamente espléndidos los dioses en el sagrado y más alto don de la vida. Por si te sirve la inmortal tristeza de tus mármoles, te diré que unos años después, tras de su muerte, tu arrepentida esposa quiso correr la suerte de tu nicho. Tardía y pobre muestra. Tus huesos y los suyos aventaron dos albañiles ebrios y un huracán de olvido. Resultaría patético si no fuese tan tosco pueblerino el desquite repasar el legado de doña Catalina. Tierras y casa manda a Francisco, su hermano, cura de Esquiviasia, junto a pingües limosnas por rezos y por misas hasta el supremo día del Apocalipsis. A ti el majuelo de 4 aranzadas, lindero del camino de Seseña, en usufructo solo, y ternura del gesto, la cama de nogal con la cubierta y ropa que tuviere. Tu cama, aquella cama de la que desertaste al cabo de 2 años, de negarte tu joven Dulcinea sueños irrealizables en busca de aventuras junto a musas del Betis. A falta de princesas a la altura de la caballeresca orden de tu espíritu, en un figón de puntapié buscaste los consuelos urgentes de Ana Franca, malcasada y caliente mujer de un bodeguero. Silenciemos este episodio triste. Al fin y al cabo, corrido de vergüenza, caballero legítimo, pagaste los favores con algún costurero y diste tu apellido a su hija Isabel, quien por hacer honor de bastardía te negó la minúscula piedad de ir a enterrarte. Escribiste, recuerda, los primeros amores se imprimen en el alma cual sello en blanda cera. Nápoles y un nombre, como una larga espina que te sacaras de tu pupila azul. Silena. Silena o las palomas anidando, arrullando en la piel de sus pechos. Silena o el secreto de su vientre, crátera o paraíso de ninfa perfumada y eglógica. Silena hay, el limbo del que a ti como a todos la vida vendaval un día nos arroja. Mejor no mencionar el Vía Crucis, la salpicada sangre de Andrea y Magdalena, tus hermanas, de tu hija Isabel o de Constanza, tu sobrina entrañable. En toda biografía hay momentos que deben ser escritos con lejía. Siendo esto así, ¿en qué alma engendraste a la hermosa Dulcinea y la impusiste al mundo? Ciertamente sobre órbitas eternas de armonía gira el orbe, y es el amor su más perfecta ley. Andante caballero sin amores es un árbol sin hojas y sin fruto, y un cuerpo sin alma. Pero a sabiendas de que ese bello mundo está averiado, que es alucinación y borrachera de idealismo, vana literatura, ¿por qué no sedujiste con sueños semejante? Dulcinea o Aldonza, quizás solo nostalgia, verdad vacía y única que nos va lacerando mientras con Don Quijote vamos recuperando la cordura. Dulcinea solo está en mi cabeza. Pero hasta ese momento, mientras dura la vida, es preciso ser finos caballeros del amor. Salir por los caminos, divisa en corazón, égloga en ristre, y demostrar las fuerzas de esas alas. Aunque la sangre mienta melancólicamente, aunque el cielo nos niegue como a ti, buen hidalgo, gentil y delicado caballero, el más colmado don que fuera concedido a los mortales. De linaje y otras miserias. Pero hasta llegar a este momento, la aparición de la primera novela moderna, Cervantes medita, lee como él mismo nos dice hasta los papeles rotos de las calles. Por cierto, uno de los misterios de su biografía es para mí la cantidad ingente de libros que pudieron caber en las alforjas de su mula
en los continuos desplazamientos que como recaudador de impuestos y durante 13 años tuvo que hacer por Andalucía mientras escribía El Quijote. Si, como decía Antonio Machado, detrás de todo buen poeta hay un filósofo, la obra cervantina se sustenta sobre el andamiaje de un fornido pensamiento cuya importancia y trascendencia quizá no se haya aún ponderado en su justa medida. Muy brevemente me permito comentarse. De entre los grupos humanos que a lo largo de la historia terminaron vertebrando la sociedad, nuestra actual sensibilidad opone toda su repugnancia a la clase nobiliaria, vigente durante toda la Edad Media y hasta finales del siglo XVIII, sin apenas modificaciones. Por el único mérito de la genealogía e incluso con bendiciones teológicas, un escasísimo grupo de hombres dominan y se enseñorean de los otros hombres, en expresión de don Juan Manuel. Esto es, viven a costa del sudor y del esfuerzo de una mayoría reducida a una condición miserable. Pero a propósito de don Juan Manuel, permítanme que le reproduzca una de las frases que más profundamente me hirieron en la lectura de su obra, en concreto del libro Infinito, dedicado a la formación de su hijo. En cuanto al linaje, le dice: non debedes nada a ninguno, casi fuera el rey. Et podedes ir del reino de Navarra hasta el reino de Granada, que cada noche posedes, pernoctaréis en villa cercada o castillos de los que yo he. Cuenten los kilómetros e imaginariamente viajen en caballería desde Granada a Navarra. Deducirán que el famoso marqués de Villena era dueño de media España y se enseñoreaba de la mitad de los españoles. El hombre es y se le debe otorgar el reconocimiento, la honra que ostente la condición del estamento social al que pertenece. Su destino está marcado por su propia cuna. Frente a esta concepción colectivista y ante tanto oprobio, se empiezan a erigir a principios del siglo XVI voces contestatarias. Los pensadores humanistas, los hombres nuevos, oponen a esta concepción una nueva teoría de lo humano. No nos es dado al nacer destino, simplemente existencia, materia en la que tallar nuestra condición de héroes o villanos. Cervantes bebe y se embebe las obras en que los humanistas exponen tan renovadora teoría, hasta terminar apropiándose de ella y convertirla, como antes dijimos, en imágenes para la vida. Leí hace unos días un ensayo en el que se nos decía que el Quijote carece de trama. Es cierto, no tiene la acostumbrada trama decimonónica, sí tiene argumento, potentísima urdimbre ideológica. Este, señores, en poquísimas palabras, sería su resumen. Sábete, Sancho, que no es un hombre más que otro hombre, si no hace más que otro. Haz gala, Sancho, de la humildad de tu linaje y no te desprecies de decir que vienes de labradores. Les debo confesar que yo, hijo y nieto de labradores, cuando leí estas últimas frases, estuve a punto de llorar con las lágrimas de todos mis abuelos, de linaje y otras miserias. Resultó bochornoso. La corte, aún instalándose en su reciente sede de Valladolid, hubo que improvisar un mecenas de turno para tu nueva obra. Tal vez el desconcierto o tal vez la falta de sindéresis de algún mal consejero te remitió al zopenco y más tacaño noble de la corte, el gran duque de Béjar, conde de Benalcázar y Bañares. Dice el anecdotario que exhibió en su entrecejo su alma de tubérculo y que hizo mil ascos antes de que aceptara el patronazgo de la mejor novela nunca escrita. Hubiera respondido al gusto de la historia verte con imponente pose retratado, el desdén erasmista irreductible, errando en el Olimpo blanco y almidonado de tu gola, y no en este picado
contra las tristes losas, disputándose el ángulo de tu pobre espinazo para besar la mano en que te regalaban unas monedas míseras y sucias, el susodicho analfabeto, el duque de Béjar, Lemos o Sandoval. Quisiera consolarme. No han variado tanto las circunstancias. Qué pétalos tan frágiles configuran las rosas del Parnaso. Un simple hálito pudre soborna su fragancia. Frágiles, vanidosas. Dispuesto a consolarme en circunstancias más independientes, ¿habría ganado en algo la altura del Quijote? Es inútil juzgar. Impertinencia asomarse a los pozos tristes del corazón. En todo caso, ¿cuánto dolor sentiste al quitarte la espina de un sueño tan altivo, derrotado, y clavarla después como unas alas en las costillas de tu pobre Sancho? Y cuánto miedo inoculaste en la simpleza de su bonomía, atada desde siglos a la esclava condición de los siervos. Tanto pavor y tanta incertidumbre, tener que decidir sin cadenas ajenas su destino. Cuánto terror ante la libertad. Arte nuevo de escribir novelas. Después de las afirmaciones que vertimos en el poema anterior y habida cuenta de tanta trascendencia, les propongo en este que sigue no saltarles con ninguna idea nueva, sino rumiar las que acabamos de exponer, detenernos en la dicha de sabernos y sentirnos cuando leemos el Quijote, no individuos, miembros de una entidad colectiva y anónima, sino personas, dueños de nosotros mismos, de nuestro destino, tal como se supo y se sintió Sancho al llegar a su aldea junto a su amo tras la tercera salida. Con estos pensamientos y deseos subieron una cuesta arriba, desde la cual descubrieron su aldea. Vista por Sancho, se apeó del rucio e hincando las rodillas dijo: «Abre los ojos, deseada patria, y mira que vuelve a ti Sancho Panza, tu hijo, si no muy rico, muy bien azotado. Abre los brazos y recibe también a tu hijo Don Quijote, que si viene vencido de los brazos ajenos, viene vencedor de sí mismo, que según él me ha dicho, es el mayor vencimiento que desearse puede. Vencedor de sí mismo, que es el mayor vencimiento que desearse puede». Mediten estas palabras. En ellas se resume el Quijote todo. Y si la fortuna nos fuera adversa, siempre estaremos a tiempo de ser protagonistas de una nueva, fascinante novela. La obra de Cervantes tiene más importancia para la historia del pensamiento occidental que la que tuvieron las obras de Montaigne y Descartes. Michel Foucault. Dicho por un francés, este juicio expresado tiene mérito. No ser un español quien lo emitiera es miopía endémica. No es la primera vez. Cuánto dolor detrás de cada sílaba hay en la aprobación de Márquez Torres. Halléme obligado a decir que era soldado, viejo, hidalgo y pobre. Cuán leve pero dulce lenitivo para tus viejas llagas ese bálsamo del desinteresado Cireneo. Por cierto, llevó a los diplomáticos franceses a tu casa para que contemplaran cómo nos las gastamos en España con los mejores hombres. Pero olvidémonos de tanta infamia, tanta instulticia leve. Ni tú fuiste arbitrista ni es otra cosa este mi ejercicio que menester dolido de silencios. Hablemos de nosotros, tú y yo a solas. Hablemos, por ejemplo, de ese vértigo. Fui el primero que he novelado en lengua castellana. Dime por qué lo hiciste. ¿Por qué rompiste el muro de la ciudad celeste de la literatura? La poesía no dice lo que las cosas son, sino lo que deben ser. Tú tan amante eras de discutir los cánones estéticos, moverte en la edad de oro de dioses y de héroes, entre ninfas y faunos, reyes y nobles disfrazados de égloga.
pulsara el plectro insigne de la épica, mucho mejor pagado, desde luego. Tú, loco de visera de papel y espada de hojalata sobre un penco, echó por tierra el muro para que entraran en la ciudad santa de la épica culta Sancho con su jumento, Maritornes, Ginés de Pasamonte, Roque Guinard, galeotes, barberos, pastores o criadas. Todos sin más, sin otro, sin ningún atributo que sus carilladas vidas. Una vida, aparte de hambre, desamor y olvido, y donosuras varias de este mismo jaez que te dio a ti la vida. ¿Qué motivo te indujo a perpetrar la audacia? ¿Fue la limosna de la compasión al coro de mendigos que integrabas? ¿Fue impulso redentor de tantas opresiones de Dios, de la nobleza de sangre en tanta sangre gangrenada? La novela, la subversión, el grito, la esperanza. La novela, el reino del hombre solo, del Dios sin Dios de la modernidad, Dios hacedor de su propia existencia, libre, solo y libre, libre. Cuánta esperanza, sí, mas cuánto desafío. Es cierto, a ti debemos el empeño más alto, el sueño más hermoso de los hijos de Ulises, mas también la orfandad, la duda de si erramos el destino hacia Ítaca, y también el rencor. El mundo no está hecho a la medida de tu hidalgo tronado, ni siquiera de su romo escudero, sino a las torvas miras del bachiller Carrasco. Más tarde o más temprano, en cualquier playa, nos acaba venciendo. No hay yelmos, hay vacías. Los gigantes y ejércitos cueros de vino son, y rebaños de ovejas. Abundan los camachos, los autudos, Anselmos o Fernandos, y sobre todo duques, muchos duques. La libertad se compra, como siempre, por dos maravedíes: una cátedra o un pequeño acomodo en la administración, como es vieja costumbre de ti tan conocida. Perdóname que hurgue tan torpemente en tus incertidumbres, en los fantasmas que te asaltan ahora al exhibir por boca del canónigo tu osado y nuevo arte de novelar. Y termina, por Dios, termina tu Quijote. Habrá siempre unos cuantos nostálgicos lectores dispuestos a salir por los caminos de manchas desoladas, a lomos del rocín de la locura, y a redactar contigo, en los folios del viento, la peregrina hazaña de ser hombres. Desocupado lector, uno de los tributos de la personalidad de don Miguel fue el de una memoria prodigiosa. Como ya constató Américo Castro, el Quijote es un centón de citas que, sin jamás mentarlas como tal, el autor reproduce de forma fidelísima, sin tener a la vista el texto de origen. No cabían tantos libros en las alforjas de su pobre mula. Pero no se trata de una memoria cualquiera, de un mecanismo más o menos perfecto de almacenamiento de datos y repetición mnemotécnica, sino de una memoria creativa, que no solo reproduce, sino que combina y elabora los elementos antes aprehendidos. Si Cervantes es capaz de repetir con tanta fidelidad sus lecturas, es porque antes las ha asimilado y ha hecho de ellas sustancia propia. Y esto, señores, es la más cabal definición de la inteligencia. Que recuerden, viene de intus y legere, hacer esencia íntima aquello que se lee. Hace unos días se publicaba el estudio de unos peritos calígrafos realizado por los pocos manuscritos que se conservan de nuestro autor. Revelaban esta privilegiada inteligencia de la que les hablo. Pero añadamos algo más: el talento creador, la capacidad de elaborar y transformar lo ya conocido para la obtención de una ulterior novedad estética. Sí, el principal rasgo de su personalidad es su preclara inteligencia, y a ella, desde luego, se debe la creación de la novela moderna. El segundo rasgo es su magnanimidad, su grandeza de alma para encajar los agravios y las adversidades de la vida. A esta nos hemos referido repetidamente. No es cuestión de insistir, sí de considerar la influencia sobre su talante como escritor, el enorme respeto hacia sus lectores, una actitud solo comparable
a la de otro de nuestros genios universales, como ya hemos dicho, Velázquez, en relación con los espectadores de sus cuadros. He intentado explicitarlo en el poema que a continuación les recito. Desocupado lector. Entre nosotros, y sin que llegue a oído de los teatrólogos, me desesperan tanto Bertolt Brecht y sus secuaces incondicionales como Alfonso María de Ligorio. Su sincero deseo de crear espectadores inteligentes y comprometidos, discernientes entre el yo de ficción y el ingenuo que rumia su digestión sentimental en la butaca, tropieza con la torpe intransigencia de un catecismo crudo y asestado sobre el púlpito pluma del autor. Para cualquier artista, no hay como la elegante distancia y donosura con que se observa transcurrir la vida desde el palco del alma, sin arrugarse el almidón del traje ni retorcer las vísceras. Desengáñate, Hidalgo. A pesar del cansancio que infliges a la imprenta, no gusta tu Quijote, y nadie más reacio que tu pueblo a leer tu obra magna. Tus paisanos, devotos de Frascuelo y de María, de embestir si se dignan usar de la cabeza, difícilmente aceptan que no te abras de capa y enarboles verdades como triunfos, la fe, el amor, la patria, y erijas monumentos de pasión, sublimes poses o esculpas sobre mármol, sentencias apodícticas. Pero tú nunca dictas, no exhibes, no levantas tu dedo admonitorio. Esculpes en el aire historias catedrales, hipérboles insignes, mas siempre sin cerrar, sin imponer verdades o adhesiones inquebrantables. Solo exiges distanciada intelección al posible y querido lector desocupado. Gigantes o molinos, ejército rebaño, Dulcinea o Aldonza, Bacía o Yelmo, no hay respuesta tasada, solo un protagonista y una acción, el lector y su vida. La vida es juego, dramático obligado, pero juego. No vale la pasión que otros impongan, sino el cálculo, la impasible elegancia para seguir jugando, y que el azar encuentre nuestro gesto sublime e imperturbable. Y en caso de infortunio, paciencia y barajar. Leer, vivir es sentir ese vértigo que aquel joven pintor transeúnte por tu calle hasta el palacio dejó escenificado en las meninas. Es jugar a ser rey. Antes de concluir este recital, quiero en primer lugar despedirme de don Miguel, mi interlocutor, con el que ficticiamente he monologado, para poner de manifiesto mi apasionada admiración. Ingenioso Hidalgo. La locura de Don Quijote, su hambre de irrealidad, es contagiosa y ha propagado en torno suyo el apetito de la ficción que lo posee. Esto explica la floración de historias, la selva de cuentos y novelas que es Don Quijote de la Mancha. Mario Vargas Llosa. Sigue contando historias. Sigue abriendo el atlas de los reinos que aún siguen ignorándome. Dibujando caminos invisibles, más altos, más sublimes, más allá de mí mismo, solo jurisdicción de la cartografía de mi alma. Súbeme nuevamente a Rocinante por los caminos largos de la Mancha. Hospédame en las ventas o castillos encantados de amor. En frescos prados vuélveme a embelesar con el idilio hipnotizante de la Edad de Oro. Llévame a ver la libertad del mar. Aunque la voz de la razón
retumbe en los golpes del pobre caballero, aunque la realidad me niegue el mito y me dé muerte de melancolía. Sigue manando historias, comedido, ingenioso hidalgo, que como tú, como el insigne loco de tu obra, estoy hecho de sueños y palabras. Con el último poema, Invitación, me despido de ustedes. Hace ya unos años lo escribí para mi hija adolescente. Hoy, emocionado, se lo dedico a la benevolencia que para conmigo han tenido. Ha sido todo un privilegio compartir estos momentos con ustedes en la misma víspera del 4º centenario de la muerte de don Miguel de Cervantes. Me siento profundamente honrado por su amistad, así como agradecido a la sede de la universidad que dispuso este encuentro. Invitación. Como entras en el mar incierta, lenta, y luego ya segura te atreves, te sumerges y te hundes en las olas y te elevas hasta sentirte toda de cristal. Como entras en la música de Mozart, como entras en los parques azules y románticos y cada paso es una leyenda de heliotropos y besos. Y como te enseñé a entrar en las meninas de Velázquez de puntillas y erguida hasta sentirte reina, entra así en el Quijote, lanza en ristre la flor de la ilusión y la quimera. Cabalga, goza, ríe, juega, sueña, hasta que te des cuenta que ese es el loco hidalgo, el que escribe tu historia, en pliegos de tu propio corazón, quijotizado. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a todos. Ha sido un placer inmenso compartir este rato con vosotros. Muchas gracias.